también. Estamos con el politólogo Jorge Richter, vuelve con nosotros esta noche para poder analizar cómo está la situación del país ahora a 5 días de la toma militar en Plaza Bolivia. Gracias de antemano por estar acá. No, ¿cómo estás, Miriam, Denise, Luciana? Siempre un gusto poder estar con ustedes. Un saludo a todo el país. La situación de Bolivia, por supuesto que es crítica y se está empezando a generar algo que se define en la ciencia política como policrisis. Varias crisis que convergen todas en un mismo tiempo y que causan una profunda afectación al Estado y por supuesto a la sociedad. Una crisis institucional donde está la crisis de la justicia, que ya ustedes acaban de pasar por allí unas noticias muy importantes con respecto de los jueces, y una crisis ahora también en las Fuerzas Armadas, la institución armada del país. Una crisis que afecta a la economía por la iliquidez de dólares para el sistema importador y exportador de nuestro país y para la ciudadanía en general. Una crisis de ingobernabilidad con lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Entonces, todo esto confecciona un panorama de dificultad para el país y se suma la crisis mayor, la lucha interna con formas deplorables y degradadas de las relaciones políticas entre quienes están hoy en día disputándose la candidatura del movimiento al socialismo. Todo aquello de difícil resolución, pero que va a tener una afectación durante todo el año 2025 sin grandes posibilidades o probabilidades de resolución. Buenas noches, Jorge. Usted el día del movimiento militar del 26 de junio recomendó al presidente Arce dejar la comunicación por redes y hablar más directamente con la gente, pero entre otras cosas planteó tanto a Evo Morales como al presidente Arce que prioricen la democracia en vez de las candidaturas. ¿Usted cree que ya ha sido escuchado o todavía no? Posiblemente no se va a tener éxito en esa intención, Tufí. El reeleccionismo que ha exacerbado la lucha política en nuestro país es adicionalmente una de las causantes que mayor daño le está generando al sistema político en Bolivia. Desde hace tantísimos años, no hay que ir más allá si queremos del año 64 y las insistencias de reelección del doctor Paz Estenssoro, y después revisando a quienes hoy en día quieren ser candidatos, expresidentes, gente que ya ha repostulado 1, 2, 3 veces en el país y que todos ellos están exacerbando las malas formas de relación y de acción política. ¿A partir de qué? De la insistencia por llegar a la presidencia del Estado. Entonces el reeleccionismo es uno de los ejes centrales. Por ello la propuesta ya desde el pasado año de que es absolutamente importante que de cara a las elecciones nacionales del próximo año podamos debatir una reforma a la Constitución para que entre otras cosas se pueda reformar que el sacar de la Constitución política, previa consideración de la ciudadanía, la reelección. Un mandato de 6 años, donde ya no hayan más la posibilidad de poderse reelegir. Entonces, los presidentes o presidentas se tendrán que abocar a su gestión, no a tratar de ganar base social y adeptos para poder continuar. Una sola vez es absolutamente suficiente, como lo tiene, por ejemplo, hoy en día México. 6 años. A ver, Jorge, cuando habla y se refiere a reeleccionismo, ¿a alguien en específico se quiere referir? Tal vez incluso al actual presidente. Yo he sugerido ese día, el miércoles 26, que el presidente, al calor de lo que estábamos sucediendo, un nuevo elemento, una movilización militar, un intento de ruptura institucional en el país, de vulnerar la Constitución, que se termine o que termine el presidente con esta idea de andar buscando la reelección. ¿Eso qué significa? Que todos sus esfuerzos los aboque ¿en qué? En concluir su gestión. Si pudiese él formar y estructurar un acuerdo nacional muy por encima de las intenciones de buscar la reelección en el país, su esfuerzo, por supuesto, va a estar en la línea de ese acuerdo antes que buscar
también la reelección. Y lo propio ocurre en la cuestión económica. Si al modelo económico se le resta un poco de ortodoxia para incorporarle heterodoxia, o lo que significa nuevas ideas, abrirlo más, incorporar otros actores de orden económico, sin priorizar la elección, pues por supuesto que tiene una mayor posibilidad de éxito, salvo que siempre vaya mirando el proceso reeleccionario y eso lo ralentice o le quite el empuje y la fuerza necesaria. Muy bien, Jorge, ahora hablemos de lo que está causando polémica ya este fin de semana después del comunicado que emitió Argentina, en realidad el presidente de ese país, Javier Milei, quien señala y prácticamente asevera que se ha tratado de un autogolpe, que esto ha sido planificado. ¿Cuál es la lectura que tienes sobre este punto? Esto sale de la oficina del presidente Javier Milei y allí el Estado, en mi criterio, y es lo que yo sugeriría o haría en su defecto, el Estado tiene que mantener los canales y la jerarquía necesaria. No se puede convertir el hecho de que la Argentina haya emitido un comunicado que es efectivamente un despropósito, que es agresivo en el plano internacional, que daña también las buenas relaciones con un país vecino como somos nosotros, pero tampoco hay que construir a partir de aquello una lógica de con esto podemos victimizarnos y vamos a ganar algo y situarse siempre en situación de ventaja. Si aquello fue un comunicado del gobierno boliviano y un comunicado del gobierno suficiente ya con la actuación de la canciller que pudiese establecer muy claro cuál es el punto de vista del gobierno boliviano, que hay que dejar muy en claro y con el énfasis suficiente, Denise, el hecho de que no aceptamos que se inmiscuyan en la política interna de nuestro país, que no aceptamos declaraciones peyorativas ni tampoco descriptivas de lo que sucede aquí, así como nosotros tampoco hacemos consideraciones sobre su política interna. Una posición muy seria, una posición de Estado, una posición de gobierno que también tiene que velar por el millón de bolivianos que viven allá. Es la colonia, es la comunidad más grande que tiene nuestro país. Entonces no se puede armar siempre en torno a algo una situación de ver cómo yo me acomodo para lograr un rédito ante la opinión pública. Jorge, escribió usted textualmente en un artículo ayer que el caso Zúñiga no otorga popularidad, sino solo unos días de gracia. ¿Usted cree que el gobierno estaría utilizando el caso Zúñiga para conseguir respaldo popular y que podría ser pasajero ese respaldo popular? Independientemente de la naturaleza que haya podido generar el caso Zúñiga o que lo haya detonado, quiero decir, Tufí, construir posteriormente narrativas épicas asociadas al heroísmo en la forma de enfrentar lo que fue este hecho lamentable del general Zúñiga, no es algo que va a permitir lograr ni legitimidad ni tampoco otorgarle posibilidad de réditos con vista al proceso electoral y ni siquiera va a diluir lo que son los ejes de crisis estructural que tiene nuestro país. Lo del 26 de junio no resuelve la cuestión institucional de la justicia, por ejemplo, no resuelve la crisis económica, no resuelve los aspectos de ingobernabilidad, no resuelve lo central, entonces, de la política nacional, lo estructural. Si esto es así, embarcarse nuevamente en la construcción de narrativas que quieran proyectar a un gobierno imponiéndose a la otra parte del país no es algo recomendable. ¿Qué le quiero decir? Que tenemos que aprender de lo que sucedió el 2019. La narrativa golpe o fraude, fraude o golpe no ha conducido a los bolivianos a una situación en la que hemos resuelto el problema central del 2019, la polaridad de una sociedad que está tensa, conflictuada políticamente. ¿Por qué habría ahora nuevamente, conociendo lo que sucedió el 2019, Tufí, nuevamente embarcarse, otra vez en una confrontación de narrativas? Miremos lo estructural del país. ¿Por qué hemos llegado al 26 de junio con una situación de policrisis
que nos está afectando y que necesariamente tenemos que resolver. Gobernabilidad, institucionalidad. Si teníamos el 2019 un golpe de Estado, una ruptura institucional, imagínese que nuevamente, 5 años después, otra vez hay movimiento de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Qué significa esto? Que hay algo que no está funcionando bien en el país. La institucionalidad significa que usted debe hacer reformas en esa institución. No podemos tener el criterio de que las relaciones con las Fuerzas Armadas solamente terminan siendo de compadrería o de amistad con los comandantes. Tiene que ser una relación institucional. Institucionalizadas las Fuerzas Armadas, relación institucional desde el Poder Ejecutivo. El amiguismo no conduce a nada, ya hemos visto aquello el 2019 y lo reiteramos de nuevo ahora. 5 años después, otra vez lo que hemos observado significa que las cosas no están bien, Tufi. A ver, yo quiero hacerte la siguiente consulta porque evidentemente, yo no sé cómo te sientes tú, pero creo que hay una gran parte de la población que quiere saber realmente qué es lo que ha pasado el pasado miércoles, ¿no es cierto? Porque mientras estas dos narrativas estén de por medio, de que ha sido un golpe fallido o de que ha sido un autogolpe, la verdad es que hay que mirar otros detalles. ¿Habrá tenido algo que ver el viaje del presidente a Rusia? ¿Habrá tenido algo que ver el anuncio de llegada de diésel de Rusia a Bolivia, que después se ha desmentido y se ha dicho otra cosa? ¿Habrá tenido algo que ver lo que dijo el ideólogo que fue capturado y presentado justamente el otro día? Cuando dijo, yo estoy viendo por el litio, de que un país se va a alegrar, y ha mencionado a un país vecino, ¿no es cierto?, con lo que está pasando. ¿Habrá tenido algo que ver esto? ¿Quiénes estarían detrás? ¿Por qué? ¿Tienes alguna idea tú? El sinfín de lucubraciones que se van a ir conociendo estos días, más información que nunca sabremos si efectivamente es real o no, Miriam, no nos va a permitir a los bolivianos llegar a ciencia cierta a conocer si esto fue organizado y tramado metódicamente y con una intencionalidad sobre el litio, sobre tomar el gobierno, sobre cambiar ciertas condiciones respecto a nuestros recursos naturales u otra situación. No vamos a conocer aquello. Algo tenemos que aprender del año 2019 y hasta el día de hoy no conocemos el trasfondo real y verdadero de lo que fue aquello, pero sí las consecuencias, eso sí conocemos. Entonces yo no aconsejo embarcarse en una disputa de narrativas, tomar parte por alguna de ellas, tratar de ejercitar los mejores argumentos para convencer a públicos convencidos. Quienes dicen que fue autogolpe son sectores opositores a ultranza al gobierno, no los vas a lograr cambiar ni convencer en sentido contrario, y del otro lado tampoco. Hay que mirar por qué el país está en esta situación. Si queremos reparar en algunos detalles, el ideólogo al que se menciona es el señor Aníbal Aguilar. Es una persona que ha tenido un paso, y no digo ni bueno ni malo, un paso por los años 90 en el gobierno del MNR. Y no tiene antecedentes, salvo que en el último tiempo haya cambiado, antecedentes de ser un ideólogo con una idea de generar algo absolutamente disruptivo en nuestro país. Miremos lo que verdaderamente es esencial. Lo esencial es por qué hemos llegado a esta situación y cuáles son los elementos de crisis que, sumados unos con los otros, se están acumulando en esto que yo denomino una policrisis que nos va a generar la imposibilidad de que resolvamos la inestabilidad cíclica. Esto quiere decir que vamos a tener unos subes y bajas en la estabilidad del país. ¿Por qué no se está generando todo aquello y por qué no se resuelve? Esto es lo central. Lo que ha ocurrido con las Fuerzas Armadas es producto de la no atención y reformas necesarias a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque se prioriza que es mejor tenerlo al comandante de amigo y que el comandante sea un conocido antes que el mejor de la clase. El señor Zúñiga, si es que ha intentado dar un golpe de Estado o si es que ha obedecido finalmente, lo ha hecho en el nivel de sus antecedentes, el 48 de la clase. De 52, él es el 48. Si queremos colocarlo de otra manera, él era el cuarto de la clase, pero empezando por la fila de atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que ha hecho un golpe de acuerdo a sus talentos.
una cosa que ha sido realmente una barbaridad en el país. Hay que resolver la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hay que resolver la institucionalidad de la policía, hay que resolver la institucionalidad de la justicia, hay que resolver la institucionalidad del régimen penitenciario, hay que resolver la institucionalidad de la educación y de la salud, de derechos reales. Imagínate, Miriam, lo que tenemos como desafío, pero de eso no se habla. Se trata de construir épicas de heroísmo y se trata de construir, por el otro lado, narrativas de mentiras y de imposturas. ¿A dónde nos conduce aquello? Los bolivianos necesitan, yo no voy a decir lo que sienten, pero sí lo que necesitan, son soluciones estructurales a sus problemas. Mientras estas dos narrativas golpean entre ellas, ¿quién soluciona la cuestión económica? Jorge, muchas gracias. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, Jorge. De verdad es importante conocer la postura ahora como politólogo. Así es, gracias Luciana, Miriam, Denise y también a Tufi en Santa Cruz. Un saludo y buenas noches al país. Lo tendremos en una...